Estamos ahora ya comenzando y tenemos el honor de tener aquí a un maestro, tantas cosas que sabes hacer, no sé por dónde vamos a comenzar y quiero darte la más cordial bienvenida a nuestro espacio. Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de esta nueva experiencia de hacer un vivo así y con todos además, para poder interaccionar, que no lo habíamos hecho. Es un público que te conoce ya desde YouTube con tantas cosas que haces. Tienes un canal muy variado, ¿verdad? ¿Qué haces tú? Cuéntanos. ¿Qué hago yo? ¿Qué no hago? Ese es el problema. Básicamente, yo el otro día lo comenté cuando hicimos esa charlita pequeña de introducción a esto. Para mí la sabiduría es saborear, ¿no? Es el sapere. Entonces, yo saboreo. Y saboreo cualquier cosa porque me parece que en el acto de estar revolviendo algo para conocerlo, eh, uno no es que descubre una otra cosa, uno se descubre, se descubre. Entonces, no importa en el fondo qué analices, siempre te estás descubriendo. Entonces, para mí, la sabiduría está en todas partes. Está en todas partes. Hay un evangelio apócrifo eh, que creo que es el de Tomás, ¿no? Que dice, levanta una piedra y ahí estoy. Como diciendo, no hay lugar donde no me puedas encontrar, le dice Jesús a uno de los discípulos. Y yo creo que es así. En cualquier libro, en cualquier ámbito, porque yo a veces hablo de filosofía, a veces hablo de psicología, a veces hablo de teología, a veces hablo de esoterismo. Y hay gente que no lo comprende. Y dice, pero ¿cómo puede hablar, no sé, de cartomancia cuando está hablando de teología? Es que es lo mismo, es la búsqueda humana y el descubrimiento y la contrariedad y se encuentran las mismas cosas en todas partes. Lo que pasa que, claro, nos gusta armar una especie de solo aquí, ¿no? Solo aquí y de esta manera. Y Eso además suele pasar. que lo que yo veo también es la variedad que tienes y que no discriminas a los católicos, a los budistas, a nadie. ¿Cómo es que Mm. llegas a tener ese entendimiento? ¿Por qué es tan difícil para las personas poder abarcar tantas cosas sin tener que decir, no, es que eso está mal? A mí me parece que primero lo que hay es miedo a animarse a dignificarse. No nos dignificamos y pensamos que no, bueno, yo no soy capaz, solamente puede el catedrático de la universidad de no sé qué porque hizo una carrera de 10 años. Yo no lo puedo hacer. Entonces al final acabamos en un cuadradito pequeño así porque no, esto no es mi ámbito, esto no, yo qué voy a saber de aquello. Y cuando queremos acordar, ese miedo nos paraliza y nos hace encerrarnos en algo muy, muy pequeño. Con respecto a lo de que hago una cosa y a veces los del bando contrario me tiran la bronca, como se dice, me pasó algo muy curioso con los reviews. Cuando yo hago reviews de libros, por ejemplo, la ocasión donde más me atacan es cuando analizo Biblias. Hago reviews de Biblias y cuando hago una review de una Biblia católica se me vienen todos los protestantes a decirme de todo. Y cuando hago una review de una Biblia protestante se me vienen los católicos a decirme de todo. Al estilo de, no, en esa Biblia el versículo tal falta, está mal, esa Biblia no sirve porque no sé qué. Pero he analizado todo tipo de cosas y no pasa nada. Y ahí es donde se encarnizan. Entonces uno dice, suelen decir, religión, fútbol y política, ¿no? Son temas candentes. Así que eso es lo que sucede. Pero a mí, en el fondo, me da igual porque no puedo evitarlo. Pues ahora te quiero presentar a Lumière. ¿Dónde Está por estás, ahí. Alejandro? Hola a todos, buenas noches. Que No, esa voz de locutor o de radio por la noche. bienvenidos y bienvenidas a esta entrevista con Pablo Veloso. Bueno, encantado de verte, Alcione y Pablo, como siempre, compartir con ustedes. Me he conectado un poquito más tarde porque se retrasó una consulta que tenía ahora. Me enganché tanto con la consultante que le propuse encontrarnos mañana otra vez a la misma hora y terminar de hablar, porque era como muy interesante lo que estaba sucediendo, pero también quería estar aquí. Y justo llegué en el momento en el que Alcione te preguntaba sobre
esta locura bueno, locura no, que yo también comparto bastante esa mirada, ¿no? Que tiene que ver con la diversidad por ahí de creencias, ¿no? La diversidad de creencias. Y hay algo que no sé si es exponerte, no, lo hemos hablado en otras entrevistas, pero en todo caso eres libre de no responder. A ver, a ver. Pero hablábamos una vez de unas consultas astrológicas que vos Ajá. hacías en el comienzo, en un momento, Ujú. y de una carta astral que que había una confusión en la fecha, Mm. ¿vale? Pero de pronto lo que se trabajaba en lo que ofrecías como lectura de esa carta astral, digamos que era una carta astral con la fecha mal puesta, sin embargo a la persona le funcionaba perfecto, Perfecto. ¿no? Entonces, ¿por qué hago esta comparación con este caso una carta astral, ¿no? Porque yo creo que eh, a veces no tiene que ver con la religión que elijamos o las creencias que elijamos, con el método, el oráculo que elijamos, tal vez tiene que ver con otra cosa, ¿no? ¿Vos creés, con qué tendrá que ver que estas cosas por ahí lleguen más o lleguen menos a las personas? ¿Por qué me llega esta información, esta religión, esta historia y no la otra? ¿Por qué me sirve esta teoría y no la otra? ¿Por qué me sirve esta práctica, no la otra? No sé si se entiende y si te Sí. gustó que pusiera esto en público, pero para mí fue maravilloso. Yo seguí estudiando. Pablo me contó esto en la primera clase. ¿No? Yo digo, Pablo, quiero que me enseñes astrología. Bueno, mira, me pasó esto. Y yo le digo, bueno, quiero seguir, ¿no? Entonces, no sé si me expliqué bien, si se entiende lo que te Sí, 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 pregunto. perfectamente. Yo creo que el ser humano es un ser que interpreta y cualquier cosa que tenga delante le va a dar un sentido. Hay a veces en las revistas o en las páginas web un ejercicio que ponen tipo Gestalt, tipo psicología Gestalt, donde hay letras cortadas donde solo se ve en las palabras la parte de abajo, de la mitad para abajo. Entonces el ser humano cuando mira eso inmediatamente intenta decodificar qué es, ¿no? ¿Cuál es la otra parte que falta? Y solemos ser seres curiosos por naturaleza, que buscamos justamente completar las cosas. Queremos que las cosas tengan sentido y sentido para nosotros. Entonces, el sentido que uno puede otorgarle a algo viene en relación con el trasfondo que uno tenga. Porque uno puede hablarle de repente a un aborigen del Amazonas de una filosofía china y de repente no le va a hacer sentido, ¿no? Porque los códigos son otros. Entonces, la idea es que uno dentro de la codificación de la vida que tenga se acerque a sistemas que permiten codificar mejor. Porque uno dice, bueno, si yo ya tengo el lenguaje, yo con el lenguaje codifico, o sea, micrófono, persona, no sé, pantalla, ya estoy codificando. Sí, pero esa es una codificación muy limitada, porque de la misma manera que una mamá, cuando a su hijo le dice, el niño llora, y le dice, ¿te duele? Sí. ¿Y dónde te duele? Ah, no sé, me duele. Y la madre le va enseñando a que diga, me duele la barriga. Ah, te duele acá la pancita, sí. ¿En qué parte de la pancita? ¿Y la parte de arriba o la de abajo? Y entonces la madre le enseña a precisar. Y cuando precisó le dice, ¿es un dolor como una tortuguita o es un dolor como una ratita que salta? Entonces le va dando herramientas simbólicas para que ese niño pueda interpretar exactamente lo que le está pasando y entender y poder trasladarlo. Y a su vez tener un feedback con la madre que le explica, no, quédate tranquilo, que esto que estás sintiendo no es nada peligroso, mamá te cuida. Entonces, todos los sistemas tradicionales, se les suele decir, llámese el hinduismo, el cristianismo, el budismo, el judaísmo, y a veces en sus versiones que se llaman esotéricas, como por ejemplo el misticismo cristiano, el budismo mahayana, de repente dentro del Islam el sufismo, el hinduismo en sus formas tántricas, siempre van apelando a símbolos que abarcan más. Entonces ya no es micrófono y nada más, ahora es un símbolo que te permite englobar muchas cosas. Y cuando englobas muchas cosas, podés empezar a conectarlas entre sí y ver qué tienen en común.
Entonces es esa idea de me duele la pancita como si un ratoncito estuviera saltando. Es distinto a decir solamente me duele. Entonces cuando tomamos un sistema como la astrología, no es más que una especie de gran codificación variada de la realidad, que se puede como una parrilla superponer y en lugar de decir tuve un mal día, que eso es muy corto, uno dice tuve un día, claro, un día, no sé, neptuniano, un día saturnino, o en términos, puede traducirlo en términos cristianos y decir, es como si el Señor me hubiera enviado, no sé, todo el fuego de Sodoma y Gomorra. Es un símbolo, es algo mucho más grande que decir tuve un mal día. No solo explica mejor a otros, sino que a uno le permite asimilar mejor y luego establecer conexiones. Porque las descripciones de la realidad muy chatas, muy bajas, no establecen conexiones. El micrófono solo es micrófono. Pero si yo digo, no es micrófono esto es, no sé, un aparato para hacer ruido o para generar ruido. Ah, bueno, también un altavoz puede serlo, una voz humana puede serlo. Entonces uno empieza a conectar. Esa carta que yo hice para esa persona aquella vez, se trataba de un programa de radio donde sorteaban una carta natal y yo tenía que ir hasta la casa de la persona que había dejado sus datos a hacerle la carta, a explicársela. Era muy casero, era una radio muy casera, de barrio. Y yo en bicicleta iba hasta el lugar y como me habían pasado los datos tipo 3 del 2, ¿no? De 1970, 3 del 2. Hay gente que dice 3 del 2, otros que dicen 2 del 3, ¿no? Dan vueltas según la forma anglosajona. Y se ve que, no sé, o me lo dieron mal o yo lo escribí mal. Calculé una carta justo al revés y fui y se la expliqué. Se la expliqué al marido de la mujer que era el que se lo había ganado. Y cuando ya estaba como al final, el hombre estaba súper feliz. Claro, sí, porque todo es así, no sé qué. La mujer dice, pero Juan, dice, si vos no naciste, le dice, si vos no naciste el 3 del 2. Y él ahí se dio cuenta, cayó en la cuenta. ¿Cómo? Claro, no, yo no nací. Y yo ahí en ese momento pensé, ¿por qué no cae un asteroide en este momento y me aplasta a mí y a todo esto? Pero no cayó el asteroide. Entonces se planteó la pregunta, me miraron y la pregunta era, ¿por qué? ¿Por qué esto tiene sentido si no es lo mío? La razón es porque los símbolos son tan amplios que permiten construir una explicación de la realidad que es suficientemente válida para cualquiera porque se adaptan. Entonces, cuando uno tiene un mensaje, no sé, bíblico, que es, no sé, Jesús murió por nuestros pecados, es muy corto. Pero si ya hay toda una teología con un montón de cosas y niveles y ángeles y no sé qué, toda tu experiencia vital puede caber ahí, puede caber. Entonces, de eso se trata. Cuando uno alegoriza, todo sistema puede hablarte, porque los sistemas no están vivos en sí, están vivificados por uno. Uno los vivifica. Pasa, por ejemplo, lo miro a Miguel y me acuerdo del eneagrama. El eneagrama, otro sistema que también codifica a las personas en eneatipos, ¿no? En 9 tipos de personas. Entonces, ¿cómo puede ser que yo cuadre? Porque yo estudio ese sistema y empiezo a descubrir que dentro de todo lo que me propone un símbolo, yo cuajo con tal y tal cosa y ya está. ¿Y para qué sirve encajar? Para definirse. Y cuando uno se define y se conoce, sabe cuáles son sus límites y cuáles son sus posibilidades. Entonces, si uno se define, es budista y se define como monje budista o como budista tibetano de la línea, no sé, Karmapa, bueno, ya eso te abre las puertas a ciertas cosas, te las cierra a otras. Y siempre subsiste la pregunta, ¿y si me equivoqué? ¿Y si el maestro que me dijo que yo era para monje, yo no soy para monje? Y bueno, pasa igual que cuando la persona va a un sacerdote y le dice, padre, no sé, me está pasando tal cosa en mi vida. Y viene y te dice, y es una prueba del Señor. ¿Y si se equivocó y no es una prueba del Señor? Bueno, si tú tomas eso y lo adaptas a tu vida, es sumamente valioso porque es un marco que te permite a partir de ahí construir una realidad. Entonces, yo no considero que las cosas vengan ya empaquetadas, prefabricadas. Está en el cielo escrito qué es uno y las personas más hábiles del mundo son capaces de leer eso.
¿no? Y te dicen, tú eres un número 8, ¿no? O tú eres un canceriano con ascendente Piscis. No, yo creo que se construye, pero uno no puede construir un poema sin letras. Las letras están ahí, uno simplemente las mezcla de una cierta manera. Entonces, de la misma forma, cuando uno construye una realidad a través de símbolos, yo creo que los símbolos, si uno estudia las distintas culturas, ve que los símbolos son los mismos. O sea, en todas las culturas hay un símbolo de madre, en las tradiciones místicas, digo, por ejemplo, o religiosas, un símbolo de padre, un símbolo de hijo, un símbolo de sabio, ¿no? Lo que llamamos arquetipos. Entonces, mientras un sistema contenga esos arquetipos, ya está. Es un sistema capaz de describir la realidad de una manera amplia. Entonces, por esa razón es que digo que es valiosa esa carta. Y cuando le conté eso a Alejandro, le conté también que en la India, cuando la gente que no tiene documento de identidad muchas veces, que vive, o sea, no sabe cuándo nació, ni fecha, ni el día, ni el año, no sabe. O sea, los padres le dicen, naciste. ¿Cuándo nací? No sé, naciste. Entonces, esas personas van en algún momento al astrólogo y cuando llegan tocan una campana que hay en la puerta de la casa del astrólogo. Y en ese momento el astrólogo apunta la hora. Cuando entra la persona, el astrólogo le arma la carta y le dice, esta es tu carta natal. La de toda la vida, para toda la vida. ¿Pero cómo que es mi carta natal? Sí, esta es. O sea, se llama astrología horaria. Entonces, eso acerca a la idea de adivinar. Adivinar es querer entender la voluntad de la divinidad. Y eso lo han hecho todas las culturas. Cuando alguien abre la Biblia esperando una palabra, ¿no? Una palabra divina, una palabra de consejo, está ad divinum, ¿no? Hacia lo divino, ad divinare, hacia lo divino, queriendo acercarse a lo divino a través de eso. Entonces, la puerta hacia lo divino son los símbolos, es el mundo de los símbolos. Nadie entra por el mundo de la geografía y de las matemáticas duras a Dios, ¿no? Uno se acerca por lo vago, ¿no? El profeta Elías, cuando estaba ahí en el monte, en la montaña, primero escuchó un estruendo terrible de unos rayos y truenos, después los árboles que caían, y finalmente, y se suponía que él tenía que salir a encontrarse con Dios, porque Dios le dijo, yo voy a pasar por ahí. Y él escuchó el estruendo y no salió. Escuchó los árboles que se caían y no salió. Y finalmente escuchó una brisa suave. Y ahí salió. Dios está ahí en la vaguedad, siempre. Está en el hueco, en el intermedio. Está en la noche, ¿no? Por eso está en el silencio. Entonces está en todo lo vago de la vida. No está en lo definido. Dios no es un Dios de cálculo matemático, ¿no? En tal caso, si están las matemáticas, están las matemáticas de Pitágoras, en las matemáticas vagas, otra vez, ¿no? Entonces, creo yo que, como decía William Blake decía, Jesús la imaginación, así lo llamaba. Decía que dentro nuestro existe un principio llamado Jesús la imaginación. Imaginar no significa fantasear, ¿no? Porque la fantasía viene de fanta, aparecer, es algo que se te aparece, ¿no? Es pasivo. La imaginación es activa, ¿no? Jung acuñó esa expresión, imaginación activa. ¿Y qué es imaginar? Y pensar que este micrófono puede ser mucho más que un micrófono. Pensar que si dice en el Corán o en el Bhagavad Gita tal cosa, no es solo tal cosa, hay más. Esa capacidad de conectar y de volar y de ampliar, esa es la hermenéutica, que proviene justamente de Hermes, un dios griego que tenía alitas en los pies y en el casco también, ¿no? Y que era un comunicador, y que es el guardián de los misterios. En el antiguo Egipto era Tot, ¿no? El escriba. En la India es Ganesha, ¿no? Que también es el escriba, y es el símbolo de Mercurio, de la mente. Y en Grecia era justamente Hermes, y de ahí viene el hermetismo, o el corpus hermeticum, ¿no? Y uno dice, bueno, pero eso no tiene nada que ver con las religiones. Tiene todo que ver, porque en realidad el misticismo proviene, si lo miramos, nuestro lado occidental, de Egipto, y entra por Grecia,
y se mete dentro del mundo que después se llamará cristiano. Se mezcla con el judaísmo y ahí está. Los hindúes quizá tenían lo suyo ya aparte, y que de hecho cuando Alejandro Magno llegó a la India, le llamó gimnosofistas a los sadhus, porque gimno, como gimnasio, significa desnudo, porque anteriormente se iba desnudo al gimnasio, ¿no? Entonces eran los gimnosofistas. Sofistas, sabiduría, como filosofía. Entonces eran los sabios desnudos. Entonces él fue ahí y se encontró a los sabios desnudos. O sea, ya había gente que tenía estas cosas. La India tiene historia. China seguramente también. Pero lo nuestro viene por el lado de Egipto. Entonces, a veces uno discrimina y dice, no, solo, no sé, el Corán, o solo la Biblia, o solo... No. En realidad hay más. Uno ve... Ayer entrevisté a Mario Saban, que hablaba de Cábala, o de la Cábala, y el sistema de la Cábala es similar al gnosticismo de repente, o similar al misticismo cristiano, o al Mahayana budista, o al Tantra hindú. Hay mantras, hay yantras, figuras geométricas, hay deidades, ¿no? Hay niveles, hay sadhana, que es una práctica. Es decir, uno encuentra lo mismo en todas partes. Entonces, por eso es que digo que cualquier sistema funciona, pero no se trata de que uno diga, funciona, entonces, me da igual, abrí la Biblia, vi lo que me decía, no me gustó, lo cierro y total, si abro de nuevo va a funcionar de nuevo. No, tiene que haber de parte de uno una especie de kairos. Kairos. Los griegos tenían dos palabras para tiempo. Uno era cronos, que es el tiempo de reloj, y otro es kairos. El kairos es un tiempo fuera del tiempo. Entonces, ¿cuándo es el kairos? Y bueno, cuando dijiste, voy a abrir la Biblia a ver qué me dice Dios. Ese es el kairos. Ya no lo podés volver atrás. No puedes cerrarlo y volver a abrir. Ya no. Porque eso ya no es kairos. Eso es cronos. Ahí estarías en el tiempo. Entonces, entrar en el momento fuera del tiempo es buscar la inspiración. Las musas de los antiguos griegos, ¿cuándo venían? Normalmente venían por la noche. ¿Por qué? Porque en la noche todos los gatos son pardos. Es decir, por la noche las cosas se mezclan más. El místico, ¿dónde medita? ¿Bajo la luz del fluorescente? No, medita en una cueva, solitario, en un útero, en un lugar donde uno es y no es al mismo tiempo. Entonces, se trata siempre de entrar en la vaguedad, ¿no? El mismo Jesús decía en la Biblia esto de entra en tu cuarto, cierra la puerta, ahí en lo oscuro, ahí está tu Padre, ¿no? Entonces, rézale a tu Padre. Entonces, se trata de siempre entrar en los espacios vagos. Por eso, hasta en la adivinación, ¿no? Con los sistemas, no sé, tarot y cosas así, como también en lo religioso, ¿no? Como la misa, se han vuelto cosas demasiado blancas. El tarot se ha vuelto una cosa muy matemática, muy de esto significa tal cosa, esto la otra, y de dos señoras encontrándose que son vecinas. Y la misa se ha vuelto una especie de explicación, todo explicado. Esto es esto, aquello es aquello, todo bajo la luz. No, lo divino se encuentra justamente en la penumbra, se encuentra en lo caótico, se encuentra como Job, que se encontró con Dios en el remolino, ¿no? Y se encontró con Behemoth y Leviatán. Hay que ir a lo que te confronta, ¿no? A lo que te disuelve. Entonces, digo, respondiendo a la pregunta, que todo sistema puede funcionar si uno justamente se deja inspirar, ¿no? Porque la inspiración viene con, ¿no? Es como una pasividad que absorbe a lo activo. Las musas te inspiran, ¿no? Uno no genera una inspiración. Uno dice, a ver si me viene. A ver, es como el amor. Nadie se enamora a la fuerza. O dormirse. Nadie se duerme a la fuerza. Si alguna vez habéis intentado dormir voluntariamente, no se puede. Cuanto más intentas dormir, menos te duermes. Cuanto más uno intenta amar, menos ama. Y cuanto más uno intenta oír la voz de lo divino, menos la oye. Hay que dejarse, en ese sentido, impregnar. Pero claro, es más difícil porque uno quiere tener el control. Porque, ¿y qué pasa si no me habla? Entonces quiero tener un método. Y el método está bien, pero no es la cosa.
Uno después de un tiempo dice, esto muy vivo que digamos no está. No sé si responde. Sí, y respondiste a un montón de otras preguntas que estaban también en el medio, ¿no? Que estaban ahí como más o menos preparadas y yo creo que, bueno, eso es un poco lo que a mí me fascinaba de estudiar con Pablo y de tener la suerte de estudiar con Pablo, que cada clase era como un cuento, ¿no? A mí me conecta mucho con lo que me pasaba con mi abuelo, ¿no? Mi abuelo materno, que era el que me contaba los cuentos, y eran cuentos que inventaba todo el tiempo, no eran cuentos de ningún libro, los inventaba en el momento. Entonces yo me conecto un poco con esa atención que me genera ir como surfeando o recorriendo. Fíjense de la cantidad de cosas que nos habló Pablo a través de una pregunta curiosísima. Yo quedé fascinado con esto de la campanita la vez que me lo explicó. Y bueno, esta es tu carta astral, este es tu ascendente, tu sol. Em, Aquí Alcione me comentaba en el chat en privado que nos cueste un poco sobre cuántas cosas haces o enseñás o practicás, ¿no? Porque esa era una de las cuestiones que yo quería que nos comentaras un poquito, porque, vamos, yo no, o sea, creo que no conozco todas las cosas que, que has investigado, que has aprendido, que has recorrido, que has practicado. No sé no sé si es común para ti numerar todas estas cosas o cómo lo explicarías, ¿no? Porque hay muchas disciplinas o pensamientos o filosofías que has recorrido a través de tu vida, ¿no? Bueno. Yo tengo dos cosas para presentar. Por un lado, sí, las actividades que estoy proponiendo. Y por otro lado, también quería compartir algo para que cada uno pueda llevarse algo valioso para sí, para pensar y para luego sembrar ahí en el corazón y que fructifique en su momento. Así que, ¿por cuál de las dos cosas empezamos? El regalo para después. Regalo para después, El bueno, regalo para el final. para el final. Hay una pregunta que tenemos desde YouTube que dice, ¿Dios está en todas partes o dónde no está? Me distraje porque también aquí había una pregunta que decía, Rosa ponía que quería hacer una pregunta ahora o después. Que la haga también ahora y respondemos las dos y luego vemos. Hazla, Rosa. ¿Me lo preguntas de nuevo, Alcione? Que si Dios está en todas partes o dónde no está. Yo creo que la definición de la divinidad depende de la persona. Entonces hay personas que definen a Dios como un ídolo, ¿no? Como aquello que tanto musulmanes como judíos rechazan tanto. Y el ídolo es una representación puntual de Dios. Dios está aquí, en esta cajita, en esta persona, en este gurú, en mi trabajo, en mi familia, ¿no? Dios es mi familia, Dios es mi trabajo. Eh, pero eso es un ídolo simplemente, es una especie de exclusión de todo lo demás y Dios está aquí. Lo contrario a eso es como proponía Spinoza, ¿no? Este panteísmo. Spinoza proponía la idea de que Dios no es que estaba aquí y allá o en todas las cosas, Dios era todas las cosas, ¿no? Entonces, por eso fue tan criticado que lo excluyeron de la comunidad judía, de hecho, ¿no? Lo convirtieron en un paria y lo maldijeron con la peor de las maldiciones. O sea, los judíos tienen una maldición de esas que te excomulgan, pero te dicen, ojalá te mueras, ojalá tu familia, así, mal, es la peor de todas. Esa se le hicieron a Spinoza, o sea que qué vida tuvo que soportar él. Y se dedicó a pulir lentes así. Y producía unas lentes muy buenas que dicen que hasta hoy sigue esa corriente. Él hablaba del panteísmo, y el panteísmo es entender que Dios es todas las cosas. Eso, por un lado, genera un temor a la institución, porque la institución quiere monopolizar. Entonces dice, no, está en mi estatuita, la que tengo aquí, no la que tienes tú en tu casa, que es una réplica de esta. La virgencita que está en la catedral de no sé qué, esa es la especial. No. La idea es que Dios está, como decíamos, levanta una piedra y ahí estoy yo. Está tanto en mi corazón como en tu corazón. No está más en tu corazón que en mi corazón porque seas, no sé, el sheikh de no sé qué ¿no? O quien seas. Está en todas partes. Pero eso genera incomodidad porque yo ya no puedo decir sígueme a mí, ¿no? O compra lo mío porque yo tengo la verdad.
Entonces, la verdad exclusiva, a mí me parece, genera mucho dolor. Entonces, entiendo que Dios está en todas partes y de hecho los propios griegos, la palabra para, es muy interesante, para verdad, los griegos le llamaban aletheia, que es una negación de tapar, ¿no? Es desocultar, sería, desocultar. ¿Qué es la verdad? Lo que se destapa, se destapa. Entonces, eso de levanto una piedra y ahí estoy yo. Y eso se vincula con lo que quería plantear como un presente, como un regalo, que tiene que ver con la tabla de esmeralda, ¿no? Un elemento que tiene que ver con la alquimia. Y en la primera de sus sentencias, que era la que quería compartir luego, habla justamente de eso, de un ver. Y cuando uno tiene ojos, ve a Dios en todas partes. Hay una historia de un sadhu hindú que estaba muy cansado y se echó a dormir y puso los pies sobre un lingam, ¿no? Un lingam es una piedra, vamos a ponerla a ver si la busco aquí. Una piedra de Shiva, como esto, así. Como si fuera esto aquí, no sé si se ve. Ahí. Sí, se ve bien. Vale, y a veces se hacen como pilares, pequeños pilares en el suelo de piedra, sin todo esto, inclusive solamente el pilar, o a veces con forma de huevo. Y es un símbolo de Shiva, del dios Shiva, muy antiguo. Y el hombre estaba tan cansado que puso los pies arriba del lingam, como quien pone los pies arriba del escritorio, una cosa así. Y se echó a dormir. Y vino un puritano ahí y le dice, ¿qué estás haciendo con los pies arriba del lingam? Y le agarró los pies, le cogió los pies y se los tiró con fuerza, así con desdén, para un costado. Y cuando le tiró los pies para un costado, debajo de esos pies apareció otro lingam. Entonces se los tiró para otro costado y apareció otro lingam. ¿Por qué era esto? Porque no había lugar donde no estuviera Shiva. Todo lugar era un lingam, ¿no? Entonces, no hay lugar que no sea sagrado. Ahora, también es verdad que los antiguos griegos generaban un concepto muy interesante también que se llama témenos. Nosotros tenemos un témenos ahora, cada uno de nosotros, un cuadradito, ¿no? ¿Qué hace? Nos circunscribe y nos define. Es decir, yo soy el que está aquí, ¿no? Como esas series norteamericanas que había antes que aparecían en la publicidad haciendo así a los que tenían a los costados. Estamos dentro de un cuadradito y eso nos define. Entonces, está bueno jugar a que yo soy yo y tú eres tú, porque esa es la idea de la divinidad. La divinidad hace algo que se llama la kenosis. Se vacía y dice, en lugar de ser todo, ahora me voy a convertir en esto, y esto, y esto. Y son todos los fulanos, menganos, sutanos, ¿no? Y sutanas, y fulanas, y menganas, todos. Pero la idea es jugar con ese equilibrio. Soy yo, pero a la vez soy el todo, ¿no? Soy ese juego. Si yo digo, soy el todo y nada más, todo es todo y todo es todo, se acabó el juego. ¿A qué jugamos? Es como que jugamos policía y ladrón y todos somos policía o todos somos ladrones. No tiene gracia. No tiene gracia. Hay que crear un témenos. Pero el tema es que tiene que ser un juego. El juego justamente está en el filo de me lo creo, pero no me lo creo del todo. Yo juego a que soy el policía, pero sé que no soy policía. Pero me lo creo un poco. Manon Tropo. Ok, gracias. Rosa, puedes hacer tu pregunta, por favor. Alejandro, ¿has levantado tu mano? Estás con tu manito arriba. Sí, quería comentar algo que, bueno, que va de la mano con lo que estaba comentando Pablo antes de la pregunta sobre Dios, que tiene que ver con que Dios también está, bueno, Pablo hablaba de que Dios está en esto que es vago, que es caos, ¿no? Que es esa noche, que es esa oscuridad. Entonces, cuando por ahí uno dice que Dios también está en la violencia, que Dios también está en la guerra, que Dios también está en esos lugares, cuando se escucha esto, ¿no? También hay una especie de censura. ¿Cómo vas a decir que Dios está en la guerra? Y si te pones a pensar en cómo se concibieron las guerras, casi siempre había un Dios que las dirigía, ¿no? Y, por ejemplo, también tenemos, qué sé yo, la Inquisición, si se quiere, ¿no? Para que también toquemos todos los egos, ¿no?
Pero me refiero a que si yo digo que Dios está en la violencia o que está en la guerra o que está en el caos, tiene que ver un poco en ese encuentro con lo que no puedo explicar de esa guerra, de esa violencia, de ese caos, ¿no? Con ese crecimiento, con ese aprendizaje, con esa verdad, con esa aletheia, ¿no? Que ese caos, que esa violencia, que esa oscuridad me despierta. Era eso lo que quería comentar. Ujú. Así es, así es. Nada más. Todo lo que es caótico, y inclusive eso de las guerras, se dice que Vishnu en la India, a Vishnu le gusta pelear. Entonces Vishnu lo que hace es crear lío donde no lo hay. Y esa es la base de la vida. ¿Alguno de ustedes ha ido alguna vez a ver una película donde todo lo que ocurriese fuese que el personaje viviera un día normal donde no le pasara absolutamente nada? Por ejemplo, una persona que se levantara y desayunase, y eso fue toda la película. ¿Alguien hubiera soportado eso? No. Normalmente decimos, acá no, le decimos al que tenemos al lado, esto no pasa nada. O sea, necesito que pase algo, que se tropiece, que los llamen y le digan que lo despidieron del trabajo, algo. Pero después hay algo curioso. Las películas tienen que tener un nivel de caos que no exceda lo que podemos soportar. Y además, en el final tiene que resolverse. Entonces, nos gusta que la cosa empiece bien, que se complique, al protagonista lo están atando a los rieles del tren y el tren está viniendo, la luz y la bocina esa del tren, y en el último, pero tiene que ser en el último momento, lo desatan y se salva, ¿no? Entonces, esa es la proporción que queremos, y eso lo queremos aplicar a nuestra vida, y por eso creamos la vida que tenemos. Si no, crearíamos una vida donde al protagonista le pasan 3 cosas, o sea, a nosotros, y listo. Pero queremos que nos pasen muchas, porque eso genera intensidad. Y hay un fenómeno muy interesante, lo voy a mostrar aquí. Voy a agrandar mi cuadradito para que se vea bien lo que voy a mostrar. Vamos a hacer así. Y ahí. Y acá. Se ve blanco, ¿no? ¿Sí? ¿Se ve? Sí, se ve. Ah, vale. Imaginemos, no sé si alguna vez jugó a alguien a coger un cubo, un balde, así, un cubo, con agua dentro y hacerlo girar en círculos. ¿Alguien jugó a eso? ¿O yo solo? Yo no sabía que existía eso. Bueno, a veces también se usa hacer girar una cuerdita con un silbato, y cuanto más rápido lo giras, más suena. Entonces, bueno, si alguien giró alguna vez esto, o algo así, imagínenselo, si no, sabrán que no se produce un círculo perfecto, porque los círculos perfectos no existen en la naturaleza. Nunca hay esto. Eso no existe. Siempre hay elipses. ¿Y por qué hay elipses? Porque cuando uno hace este movimiento, si quieren después de terminar esta charla, lo prueban en casa, con cuidado de no golpear las paredes, van a ver que en algún momento del giro tienen que pegar normalmente aquí y aquí, o en los dos lugares, un golpe, para que esto siga en movimiento. Si esto fuera un círculo perfecto, se para y se cae, porque no tiene esa especie de boom, ese golpe. Si nos fijamos, en la música pasa lo mismo. Nosotros no tenemos todos los golpes de una batería iguales. Normalmente son tum tum tum, tum tum tum, tum tum tum. Siempre hay ¿no? El corazón lo mismo, no hace tum 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 tum, hace tum 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 tum. Siempre es con un golpe. Ese golpe es la tensión, ¿no? Es la tensión. Entonces, ¿por qué nos gusta que en las películas haya tensión? Porque la tensión es lo que pone en marcha todo. Si no hay tensión, la cosa no sigue girando. Por eso es que cuando hay una pareja y dicen, nos llevamos perfecto, somos como hermanos, ni un sí ni un no, ¿qué falta? Eso se va a caer. O sea, o se cae, o ya se cayó hace mucho y está totalmente muerto. Lo que necesita es un golpe. Y llevemos esto a cualquier cosa, el camino espiritual, ¿no? Estoy tan bien espiritualmente, nunca me pasa nada, estoy perfecto, en una paz absoluta. Estás muerto. Basta con leer el Corán, la Biblia, el Bhagavad Gita, a ninguno le fue bien.
¿no? Arjuna lo metieron en la mitad de una guerra, en el Bhagavad Gita. A Mohammed estuvo en unos líos continuamente. Los profetas del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, siempre hubo estos golpes que ponen en marcha todo. Entonces por eso digo que nos gusta que haya ese dolor, ese caos para generar el movimiento. Ok, ahora vamos con la pregunta de Rosa. ¿Se me oye o tengo que dar...? Está bien, se escucha, sí. Se escucha. Bueno, perfecto. Bueno, Pablo, ya sabes, yo soy una admiradora tuya desde hace muchos años y tuve la suerte de que me dieses clases de yoga y bueno, ha sido una fortuna haberte encontrado en este camino de la vida. Porque Rosa, hay que aclarar, Rosa es obetense, es de aquí de Oviedo, es súper energética, ella tiene energía, pero como más que todos nosotros, y no para. Bueno, tienes que decir por delante que este año voy a cumplir los 75 años, así que menos energía. Bueno, vamos a ver. Quería preguntarte, ya que citaste a Hermes Trismegisto, o como se pronuncie, tú sabes las pronunciaciones, estableció las 7 leyes que partiendo de lo que has dibujado, la elipse ahí, era el 1. Después, esto ya parece que viene de los taoístas, o sea que de los tiempos más remotos. Después de ese 1 es cuando surge la polaridad, el yin y el yang, ¿no? Esa es la segunda ley. La tercera es la vibración, que tiene el recurso con ella de pasar de una frecuencia a otra. Después la 4, las partículas, como que nacieron o aparecieron las partículas. Te refieres al Kybalión, ¿no? Yo lo que tengo de su día leído y recogido son las 7 leyes de Hermes. Quizás venga efectivamente en el que yo, como se pronuncia, yo para las pronunciaciones soy un desastre. 4 las partículas. Luego, a partir de ahí se establece una frontera en esto. Y bien, en la 5ª vienen los elementos, la conciencia mineral, la tierra. En la 6ª, la materia vegetal. Y por último, en la última ley, el mundo animal, el ser humano. Parece que lo que esa línea y lo que vino posteriormente y lo que sostuvo tanto, bueno, están sosteniendo incluso ahora las nuevas tendencias, la física cuántica, el universo no es más que ondas de vibración, eso parece ser que dice. Y todo es espacio vacío, también se dice la materia en realidad es luz en un nivel de frecuencia. Bueno, en ese espacio vacío que dicen que todo es espacio vacío, se sostiene, lo sostienen científicos cuánticos, que todos los seres humanos, todos los seres es tan enorme el espacio vacío que juntando a todas las células de todos los seres, todas las, bueno, todo, caberías en un trozo de azúcar. Algo así también viene a definir Entonces, ¿qué relación de todo eso que expones con toda esta información que ya viene de la antigüedad, ya viene de tiempos antiguos y parece que ahora la física lo da como descubrimiento cuando esto ya
viene, como digo, desde Bien, que se bien. tienen noticias escritas. Mira, yo No hay más, ¿eh? te lo grafico, Rosa, acá en la pantalla. Por empezar, una cosa es el pensamiento científico que funciona bajo ciertos presupuestos de la ciencia, como la materia y como el hecho de que hay objetos ahí afuera, ajenos a nosotros, que somos seres que vivimos dentro de una realidad, pero que somos aparte de todo lo demás y somos observadores imparciales en muchos casos. Sin embargo, hay un dicho en el budismo que dice la forma es el vacío, en el budismo, ¿no? Es el vacío, y luego lo dice al revés, y el vacío es la forma. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de forma y vacío? Bueno, forma, imagínate que hay una persona en su cama durmiendo y en su mente está soñando y sueña, no sé, con un árbol, con una persona ahí que es él. Eso que está soñando es la forma. Es decir, él está soñando una forma, a él mismo, que hace cosas, que se encuentra con otras personas, pero tú, cuando le preguntes por la mañana qué soñó, te va a decir nada, una tontería. ¿Por qué? Porque está vacía. Me di cuenta que era un sueño, por lo tanto no vale. Entonces, lo que dicen los budistas es que todo en la realidad es una construcción de nuestra percepción. Opinamos acerca de las cosas y le damos sentido. Entonces, la filosofía y las filosofías que plantean que toda la existencia no es más que un gran sueño son las filosofías del vacío. Por eso el misticismo se basa también en esta idea, la idea de que por más que tú sueñes que vas, no sé, que vives en tu casa y que sales a caminar y que haces cosas, en el fondo eso es simplemente una ilusión, ¿no? Algunos le llaman Maya, ¿no? Maya. Y finalmente la idea es que neti, esto no es, ¿no? La mayoría de las culturas nos hablan, tradiciones religiosas nos hablan de que detrás de todo lo que hay es un gran vacío. A ese vacío se le llama el Dios sin forma, se le llama Brahman, para Brahman, ¿no? Para, supremo, ¿no? Y de tantas otras maneras. ¿Qué dice la ciencia? La ciencia lo que hace es medir un mundo exterior y sacar conclusiones sobre lo que mide. Yo no entro en ese campo porque no funcionan los parámetros del pensamiento científico. Entonces, pecaría de ignorante en cuanto a muchas cosas que la ciencia sostiene. Yo te puedo contar su equivalente simbólico dentro de las tradiciones místicas. Sí, bien, tiene sentido, por supuesto. No obstante, bueno, es que se han dado casos y se dan casos como un investigador judío, mexicano, creo que era mexicano, quizás oíste hablar de él. Espera, que tengo por aquí anotado su nombre, Jacobo Grinberg, no sé si se pronuncia así. Ah, sí. Me ¿Lo acuerdo que me lo conoces? has citado. Me lo has citado tú. Seguramente. Sí, este hombre estuvo investigando muchísimos años a una tal Pachita, que esta mujer tenía la facultad de operar bueno, a personas desahuciadas sin ninguna quirófano ni nada por el estilo, sino con un cuchillo. Y entonces la explicación un poco que daba Jacobo era como que esta mujer de alguna manera tenía una conexión de alta vibración superior con lo que es, tú te explicarás mejor y sabes por dónde voy, la conciencia universal, no la conciencia individual, sino esa conciencia universal donde esta mujer podía acceder por su alta vibración directamente y bueno, pues empleaba
todo ese conocimiento, digamos, universal para dar soluciones a problemas tan graves. Entiendo, Sí, di tú entiendo. mejor que sabes por dónde voy. Si te parece, respondo a eso y ya vamos a esto de mostrar lo que habíamos dicho y así, porque cada Sí, uno tiene sus cosas que hacer. sí, Y mira, cuando se analizan los fenómenos, cualquiera sea, con pocos medios, con corta vista, tendemos a sacar conclusiones apresuradas. Hace unos días fue muy viral que una mujer, no me acuerdo en qué parte, si en Madrid mismo, con la nieve, juntó nieve de su balcón y con un mechero, con un encendedor, lo quemaba por abajo y se formaba hollín y decía, esta nieve no es verdadera, es de plástico. La están enviando desde el cielo unos aviones porque nos envían nieve de plástico, es todo mentira. Después apareció un científico que sabía más del tema, porque claro, si uno vive en Madrid, que no nieva casi nunca, creo que muy raramente, uno no tiene mucho conocimiento de la nieve. En cambio, un noruego seguramente habrá habido muchos noruegos que habrán probado eso muchas veces hasta que sacaron sus conclusiones. Bueno, la conclusión era que la nieve en ese estado de compresión tenía poco espacio para el oxígeno, por lo tanto no se quemaba fácilmente, no se derretía, y el hollín era del propio mechero que daba olor a quemado inclusive. Entonces, ver a una mujer que sana tocándole la cabeza a otro o diciéndole unas palabritas, uno puede sacar la conclusión científicamente, claro, es porque se conecta con la conciencia cósmica que la conciencia le debe dar. Está bien, eso es una hipótesis, una hipótesis. ¿Es correcta o incorrecta? Probablemente es escasa. Debe haber muchísimo más que no sabemos y no vemos. Dice, existe esa terapia de curar a través de la fuente. Claro, sí, sí. También podemos curar a través de, no sé, de esto, de las palabras. De hecho, Freud le llamaba a su terapia la cura de la palabra, a través de la palabra, porque la gente hablaba de sus problemas y se curaba. ¿De qué? De la histeria. Por ejemplo, las mujeres tenían histeria en la época de Freud. ¿Qué era la histeria? Estaban nerviosas, pero no tenían enfermedades físicas. ¿Y qué pasaba? Y tenían histeria. ¿Y cómo se los curaban? Bueno, además de otros métodos de la época, había el hablar, y con este hablar se curaban mágicamente. ¿Cuál era la explicación? Freud dijo el inconsciente. Si Freud hubiera sido muy religioso, hubiera dicho Dios. Y así. Entonces digo, no nos quedemos con una sola explicación de las cosas. Es más, a veces las cosas tampoco conviene andar explicándolas demasiado, ¿no? A veces vale más vivenciarlas y no darle demasiada vuelta. Bueno, vamos a eso. Ahora sí vamos a ver lo que tú tienes, Sí, sí. tus habilidades. No, mis habilidades. A ver, vamos a Además poner. que no saben el trabajo que me ha costado, pero ya creo que estamos a punto de pedirle que nos dé un curso y vamos a tener un curso, un taller. Bueno, hace poquito, hace unos días, saqué estas fotos y fui haciendo unos carteles y me puse a pensar en las cosas de las que estudio, de las que hago, que son muy variadas, cuáles tenían la envergadura como para armar cursos. Y algunos ya los vengo haciendo hace mucho. Por ejemplo, esto. Elige un libro y lo estudiamos juntos, ¿no? Es un título quizá un poco tonto, pero en sí es muy interesante la propuesta. ¿Cuántas veces nos pasa que queremos estudiar cierto libro y no lo entendemos? O ya lo abordamos por un lado, no sé, estudiamos un autor desde un lado muy concreto, muy crítico, pero queremos, no sé, una versión más simbólica, más alegórica, no sé, queremos entender a Jalil Gibran bajo una versión un poco más profunda, queremos entender a Shakespeare bajo, no sé, la perspectiva junguiana. Entonces, este es uno de los cursos que suelo dar y mucha gente hace esto, me dice, mira, a mí me gustaría estudiar este libro, el Bhagavad Gita, la Biblia misma, no sé, este escrito de este filósofo, por ejemplo. Entonces, este es uno de los cursos que doy. A ver, vamos a ir moviendo. Este es interesantísimo, el Mahabharata. El Mahabharata es una escritura de la India. Es un poema épico tan grande que es más grande que la Ilíada y la Odisea juntos. Y al igual que la Ilíada y la Odisea, está lleno de arquetipos. O sea, uno lee esto y lo estudia y lo que hacen los personajes y dice, yo soy este, o yo soy aquel, o yo fui este, ¿no? Y cuando uno descubre, que es lo interesante, su propio arquetipo, el que por lo menos en este momento está encarnando,
saca conclusiones de qué le va a pasar. Entonces, de la misma manera que si uno ve a una persona pasar con una moto o un coche a 300 por hora por la carretera, uno dice, este se va a dar contra un poste, ¿no? Se va a accidentar. Uno no es que sea profeta, pero lo ve venir. Bueno, cuando uno empieza a entrar en esta especie de tras bambalinas de los arquetipos que funcionan en nuestra vida, empezamos a poder sacar conclusiones de qué va a pasar. Entonces nos puede gustar el guerrero necio, la mujer sensible, el hombre, protector o al revés, sacrificado, no sé. Hay de todo. El Majábharata tiene como buen poema épico todo lo que constituye al ser humano. Así que es muy interesante. De aquí viene el Bhagavad Gita famoso. Mantras. Los mantras son palabras o a veces pequeñas frases o hasta palabras sin sentido. Los hindúes también tienen eso, que se llaman bija mantras, mantra semilla. Entendiendo que si nosotros con nuestras palabras construimos el mundo, usando también palabras deliberadamente, podemos reformarlo. Esa es la idea. Entonces, si yo digo soy un tonto, no sirvo para nada, estoy usando un mantra. El mantra que me va a hacer infeliz. Pero si digo, mira, soy valioso y puedo hacer muchas cosas, y me lo repito suficiente cantidad de veces, estoy cambiando mi conciencia. Cuando uno repite Kriste Leison, Kyrie Leison, Om Namah Shivaya, Om Mani Padme Hum, lo que está haciendo es utilizar frases que te hacen acordar cuál es tu verdadera esencia. Y eso vale mucho. Entonces estudiamos en este curso distintos mantras de distintas deidades. Místicos occidentales. Este es un curso que hicimos hace poquito, que hay gente aquí, como por ejemplo Vicky y Gloria, que estuvieron, que lo hicimos durante unos meses recorriendo distintos místicos de Occidente. En este caso nosotros comenzamos por Pitágoras, Plotino y Platón y de ahí arrancamos, pero bueno, hay otros más, así que la idea es ir recorriendo nuestra tradición, la que tiene que ver con Occidente, porque la china y la hindú está muy bien, pero quizá uno dice, bueno, yo quiero conocer como lo mío, ¿no? Y lo interesante es que uno empieza a descubrir que lo mismo de los chinos y los hindúes también está aquí, pero no porque se hayan copiado uno de los otros, es porque si el ser humano tiene una cabeza, 2 piernas y 2 brazos, va a construir las mismas cosas en cualquier lugar del planeta. Mitología de la India, lo mismo, ir explorando arquetipos para ir, en este caso ya no el Majábharata, sino deidades hindúes. Cada deidad va a tener su característica y meditar en esa deidad de la misma manera que un cristiano puede meditar en el niño Jesús o en el Jesús Sagrado Corazón o en el Jesús crucificado o en el Jesús que carga la cruz o en el Jesús que sana. Bueno, es como abrir arquetipos, ¿no? Por eso elegimos uno u otro. Ahí trabajamos los mitos de la India. Luego las letras, acá entramos también dentro del ámbito de los oráculos. El oráculo no es más que aprender. A mí me gusta mucho el tema de los oráculos de todo tipo porque es hacer el ejercicio de escuchar esa brisa que decíamos de Elías. Es como ejercitarte en decir, mira, vamos a poner 4 o 5 letras ahí sobre la mesa, las que salgan, y vamos a crear algo con eso. A crear algo que tenga sentido. Si uno se acostumbra a hacer ese ejercicio, luego lo puede hacer con una escritura, lo puede hacer con una persona, lo puede hacer con todo. Entonces ya entra en el mundo que William Blake llamaba Jesús la imaginación. Personajes de la Biblia también. La Biblia tiene una, por así decir, una mitología riquísima, ¿no? Y lo bueno que tiene es que yo puedo decir Arjuna o Krishna y quizá uno no lo conoce, pero digo Jacob y Moisés y no hay quien no lo conozca. Entonces, la idea también es recorrerlos y decir, ahí estoy yo, ahora entiendo, ¿no? Por qué pasaba tal cosa y alegorizar, ¿no? De repente, no sé, a Jonás no lo comió un pez y nada más. Que te coma el pez significa cuando uno se siente, ¿no?, en una calcinatio alquímica, por ejemplo, una calcinación, está metido ahí, restringido, la vida te restringe, ese es el pez. Bueno, este es el mismo. El otro día me puse a pensar en toda la gente que me pregunta a veces detalles de cómo montar un podcast y me di cuenta que mucha gente le vendría bien
consejos desde cero, de todo, cómo montar el tema de armar un podcast, cómo ponerle nombre, qué temática tratar, qué equipos necesita, cómo subir a YouTube o a iBooks, qué tipo de micrófonos, cómo gestionar todo. Todo eso que a mí me costó mucho tiempo de prueba y error, porque no tuve nadie que me lo explique. Ahora que lo sé, a muchas de estas cosas, bueno, hay gente que no lo sabe, muchas veces yo doy consejos de este tipo, pero es una manera de darlo también de forma sistemática, de forma más elaborada. Psicología junguiana también, que es justamente toda una aproximación a la realidad a través de lo que se llaman los arquetipos, empezar a ver la vida bajo esos prismas, trabajar con esos principios que son el animus, el ánima, el sí mismo, el ego, la sombra, la persona. Todo eso te permite, de nuevo, es como la astrología, es un código con el cual uno traduce la realidad. Y después es una realidad muy rica. El reordenamiento vital, esto es como, vamos a decir, una terapia, pero no lo llamo terapia porque no es psicología. Es mayéutica socrática, es encontrarse con alguien, una persona que quiere consultar y plantea un problema, y yo lo que hago es hacer preguntas sobre lo que va diciendo. Y esas preguntas permiten abrir lo que le pasa hasta descubrir cosas valiosísimas, donde la persona, como se ve en la imagen, se construye a sí misma, se reforma, se reordena. No soy yo, y eso es lo poderoso del modo, del método. Si yo fuera el que cambiara a la persona podría decir que no le sirve lo que yo le digo, porque no le vale. Pero cuando la persona misma lo descubre algo, no hay vuelta atrás. Te parte al medio el proceso porque lo descubriste tú mismo. Runas, bueno, el alfabeto vikingo es muy similar a los otros sistemas, son letras también, ¿no? Todos los pueblos antiguos lo han usado. Cuando hablamos de las letras hace un ratito, hay algo muy interesante dentro del mundo griego. Hay el oráculo de Apolo. Apolo tenía un oráculo de letras. Los judíos, sus letras son números y son símbolos, ¿no? Entonces, las letras tienen valores también. Luego, sistemas con cartas como esto que se llama la Sibila italiana, que es lo mismo, pero con imágenes. Se va construyendo historias con imágenes. O tarot con astrología, para la gente que ya trabaja con el tarot y quiere agregarle este elemento astrológico como un plus al tarot para ampliar las posibilidades de interpretación. El tarot y el charm casting. Charm casting son estos dijes, en este caso son medio metálicos, pero son arrojar objetos que permiten construir una interpretación. Los judíos arrojaban el Urim y el Tumim, que eran dos piedras que las tenía el sumo sacerdote, o tenían el efod, que era una especie de pechera con distintas gemas, y con eso también interpretaban. Así que las piedras y las cositas pequeñas son usadas en muchas culturas. El tarot y la geomancia ahí se ven esas varillas, son todo un sistema binario, es como el I Ching, es lo mismo que el I Ching, pero versión occidente. Entonces se forman figuras de 4 líneas en lugar de 6 y se genera también una interpretación. Y a mí me gusta mucho la geomancia porque es un sistema que no depende de nada. Uno puede estar en medio del Sahara y sin nada en sus manos poder generar figuras geománticas para generar así una interpretación. Luego la vida como oráculo. Esto es muy interesante. Son una serie de ejercicios para que estés donde estés, hagas lo que hagas, conviertas todo tu día, ir en el metro, lo que sea, en una fuente de interpretación de indicios, ¿no? Que es como convertir a tu vida en Narnia, más o menos. Narnia, como cruzar el armario de Narnia. Bueno, es eso. Es estar en un mundo sagrado. Es como decía Pierre de Caussat, decía que la Biblia sea tu vida diaria, que el papel no sean las hojas. Los Yoga Sutra son unos textos, un texto hindú que es como la obra de psicología hindú más importante. Con esto es como entender la mente, entender la meditación, todo lo que la mística habla está contenido en estos Yoga Sutras. Es muy pormenorizado. No sé si... A ver.
Tenemos que volver atrás porque me quedó alguno al inicio, entonces. Acá. Vamos a empezar desde aquí. No sé si los estoy aburriendo. El Bhagavad Gita, que es un pedacito del Mahabharata. Esta es como la Biblia de los hindúes, el Bhagavad Gita. Son aforismos y en estos aforismos está contenido toda la sabiduría de la India. Se dice que todos los Upanishads y los textos sagrados están en el Bhagavad Gita. De hecho, es uno de los 3 elementos que componen el Prasthana Traya, que es la triple fuente de la que beben casi todos los líderes religiosos hindúes del pasado. Castaneda es una gloria. Carlos Castaneda, por más que se lo haya inventado, haya sido todo ficción, lo de Don Juan, a mí me da igual. Lo que él cuenta es como toda esa sabiduría de Oriente y cristiana y todo eso explicado de manera simple. De manera simple y súper valiosa, o sea, es súper aplicable. Tiene técnicas, prácticas, tiene una cosmología, una explicación de la vida, del cosmos, muy buena. Tonal, nahual, qué sé yo, no sé, el enfrentamiento con lo imprevisible, qué sé yo, romper las rutinas de la vida, borrar la historia personal, suspender el diálogo interno, de todo tiene. Este hombre, genial. Las cartas paulinas, lo estoy preparando, que lo voy a dar ahora con un grupo de amigos que así lo solicitaron. Todavía no lo voy a hacer de cara al público lo voy a hacer más adelante. Bueno, cartomancia, que tiene que ver lo mismo, pero con este código que tienen estas cartas binario de negro, rojo y números, como decía Rosa con el tema de los números. Chakras y kundalini, que es como si uno estudiara, no sé, el árbol cabalístico, pero los hindúes lo tienen en forma de chakras. Entonces estudian niveles, connotaciones de cada uno de estos niveles, mantras para cada chakra. O sea, es toda una explicación de la vida a través de estos símbolos. Aquí el charm casting propiamente, que es arrojar cositas que vayan creando un sentido. Es todo lo mismo en el fondo, es ejercitar el arte de la hermenéutica. Cuentos de hadas. Fíjense que el cristianismo, el budismo, el hinduismo, el islam tienen mucha profundidad, pero cuando bajan al pueblo se convierten en leyendas, en cuentos, y esos cuentos tienen muchísima sabiduría. Son los cuentos que se cuentan desde siempre la gente común, ¿no? Es la encarnación de la sabiduría. Así que los cuentos tienen de todo para extraer. El arte de la oratoria también. Muchas veces queremos expresarnos y no sabemos cómo. Caemos en falacias argumentativas o bien otras personas las usan con nosotros. Entonces, para aprender a generar argumentos, a explicar las cosas con sustento, a utilizar bien las palabras, a modular también la manera de hablar, a pronunciar bien, todo lo que tiene que ver con la oratoria y la retórica. Luego también, así como un libro, hay pensadores, hay gente que me pide, quiero ver historia de la filosofía, otros me dicen, no, específicamente, qué sé yo, Émile Cioran, no sé, Platón, quiero ver, no sé, Heráclito. Bueno, trabajamos un pensador juntos. Bueno, lo del libro también, un libro, el estoicismo. Ya termino, no se duerman. Porque no los veo ahora mismo, así que no sé si están todos dormidos. El estoicismo es genial porque todo lo que vemos hoy como libro de autoayuda, no sé, uno se va y se compra uno de Paulo Coelho, bueno, lo saca de aquí. Quizá ni sabe el que lo saca aquí, pero lo saca del estoicismo. El estoicismo es un sistema, es súper práctico, porque es una filosofía helénica. Es un sistema con miles de prácticas para llegar a la ataraxia, es decir, a la imperturbabilidad, vivir sin ser perturbado por la realidad. Y para eso tienen toda una manera de poner esto en marcha. Así que ahí estamos. Ya lo vimos. Ya está. Ahora pueden descansar. ¿Están ahí todavía? Un aplauso para el hombre enciclopedia. Ah, pero ¿no se vio en grande? ¿Se vio en pequeñito? No, Se vio en grande, se vio en muy grande. bien, se vio bien. Ah, vale. Nos has dejado callados. Bueno, les digo esto de eso que quería presentarles, pero se los hago cortito para que no se extiendan. Nada. Ok, danos el regalo. Y Sí, Paco quiere hablar después. Ah, Paco.
¿Quieres decir algo? Sí, sí, dime. Pablo, te faltó los cursos de canto armónico, también haces danza circular y todo esto, ¿no? También eres ducho en Bueno, estas artes. bueno, lo de danzas circulares, el problema es que como estos son online, sí, cuando fui a México hicimos las danzas circulares, que estaban buenísimas. Pero claro, ahora online es más difícil. Y lo de canto armónico, sí, es verdad, ese no lo incluí. Ujú. El canto armónico es una forma de cantar que en lugar de cantar en una nota se canta en acordes, se hacen acordes con la voz, que es bastante curioso. Es como lo hacen los tibetanos, o los mongoles, mejor dicho, los mongoles. Vamos a mostrar esto que quería mostrar. A ver, no sé si conocen la tabla esmeralda. La tabla esmeralda es un escrito que proviene del mundo griego, que se le atribuye muchísimos años, así como algunos dicen, 36.000 años. No, en realidad proviene del mundo a partir de Alejandro Magno, cuando los griegos tomaron el mundo egipcio y le quisieron dar un sentido profundo, porque los griegos consideraban que de Egipto venía la sabiduría. Y los egipcios se burlaban de los griegos y decían que eran como niños, que no tenían pasado, que eran una cultura sin pasado, no como ellos. Entonces la tabla de esmeralda suele ser una tabla. Se ve grande, ¿no? ¿Se ve? ¿Se ven grande? No. Sí, se ven grandes. Vale. Vamos a poner de nuevo. Es una tabla que le llaman la tabla de esmeralda porque se dice que de la frente de Lucifer cayó una gema, que era de este color, y sobre eso se esculpió esto, ¿no? Lucifer, para la visión griega, tenía que ver con, o sea, la visión de los griegos acerca del mundo judío tenía que ver con el portador de la luz. Lucifer no es un nombre de Satán. En realidad fue no sé si un papa, un religioso, que en algún momento dijo que Lucifer era Satán que caía del cielo, como dice Jesús, que vi a Satán caer del cielo, dice Jesús. Pero no, esto proviene de un libro del Antiguo Testamento, la palabra Lucifer, que hacía referencia a un cierto rey que había caído. Le llamaban, caerás del cielo, ¿no? Serás un Lucifer de tu cielo, como un rey que cae. Bueno, esta es la piedra esmeralda, entonces. Y normalmente la encontramos en latín y en castellano. Para aquellos que vieron la serie Dark, se acordarán de esta frase: Sic mundus creatus est, ¿no? Así fue creado el mundo. Sic mundus creatus est. Y si vemos en latín, tenemos esa frase aquí. ¿Ves? Es la frase número 10, dice Sic mundus creatus est. Es la tabla de esmeralda, famosa tabla de esmeralda. Entonces, quería simplemente compartir la primera línea. La tabla de esmeralda se supone que es una especie de, como en tantas ocasiones hay elementos religiosos o escrituras religiosas que aglomeran o contienen mucha sabiduría. Bueno, se entiende que la tabla de esmeralda es un resumen de toda la alquimia. O sea, es un resumen del proceso de un ser humano que busca alcanzar a Dios. Entonces, el primero de los versos, que es el que vamos a ver, dice: Verum sine mendacio certum et verissimum, ¿no? Verum sine mendacio certum et verissimum. Y esto significa: es verdad, sin mentira, muy cierto, cierto y muy verdadero. Entonces, cuando hablamos de que algo es verdad, sin mentira, cierto y verdadero, si nosotros vamos aquí, esto es el símbolo del azot, ¿no? Que suena a azote, pero no. Azot es una palabra que se escribe así, azot, y que tiene que ver con la A de la letra alfa griega, de la letra alef judía y de la A del alfabeto latino. Y luego tenemos la última letra latina, que es la Z, la última griega, que es la O, la última griega, que es la tau, ¿no? Hebrea, perdón, que es la tau. Entonces tendríamos 3 letras que finalizan el alfabeto de cada uno de los sistemas y una sola letra que lo inicia. ¿Por qué?
porque el inicio de las cosas es uno y después se abre de muchas maneras, ¿no? En la multiplicidad. Entonces, los alquimistas acuñaron esta palabra azot, que significa que del uno procede lo múltiple, ¿no? Procede lo múltiple. O sea, tiene muchos finales posibles, pero es uno en el inicio, ¿no? Azot o azot sería. Entonces, este gráfico, que en realidad es un mandala, por eso yo les decía que cada cultura tiene de todo. Bueno, esto es la alquimia y tiene los mismos símbolos que puede tener cualquier religión, porque en realidad la alquimia no es más que el misticismo enmascarado. O sea, como no se permitía el misticismo, se enmascaró en alquimia con símbolos que solo entendían, como siempre, algunos selectos. Bueno, este es un mandala que dice visita interiora terra rectificando invenies occultum lapidem, ¿no? Es un acróstico que es vitriol. Vitriol. Vitriol significa visita el interior de la tierra y rectificando encontrarás la piedra, lápiz oculta, ¿no? La piedra oculta, ¿cuál es? La piedra sobre la que se construirá mi iglesia, o yo soy la piedra fundamental, Cristo, ¿no? Sobre lo que se construye todo. Entonces, tiene 7 procesos, como los chakras, 7, que se corresponden con cada una de estas frases del vitriol y a su vez con las 7 partes de la tabla de esmeralda. Entonces yo les quería contar nada más de la primer parte, esta. La primer parte de la tabla de esmeralda está con la palabra visita. Visita. Y visitar, aunque a primera vista no nos parezca, redundantemente a primera vista, significa ver. Porque visitar viene de videre, mirar, ver, ¿no? Cuando uno visita a alguien lo está mirando, lo mira, ¿no? Eso es visitar, es mirar, ver. Entonces nos propone esta primer parte, ver, y se corresponde con un proceso que tiene que ver con el elemento fuego y se llama la calcinación, calcinatio. Y la calcinación es cuando la vida te pone en el pez de Jonás, te come y te dice aguántatela porque de acá no vas a salir, ¿no? Entonces es cuando nos oprime, nos hace bullying alguien en el colegio, nos oprime nuestro jefe, ¿no? A ver, por aquí tenía la imagen. A ver. ¿Dónde lo tengo? A ver si está aquí. Aquí. Esta es. La imagen clásica es un rey metido dentro de una caja como un baño sauna que lo están cocinando y él se muere de calor ahí adentro. Es cada vez que la vida te pone en esa situación. Entonces, eso se corresponde con la primer parte. Verum sine mendacio certum et perissimum, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice esta frase? Así rápidamente nos dice, verdaderamente, sin mentira. ¿Qué es mentir? Mentir es mentar. Mentar, mente. Cuando uno menta las cosas, las piensa, miente. Porque no describe la cosa como es. Describe lo que a uno le parece que es. Es una interpretación de la realidad. Entonces, quedarse con una interpretación es mentir. En cambio, decir, mira, no, a mí me parece. Ya eso no es mentira. Uno no está afirmando algo como categórico. Entonces, te está diciendo, no te quedes con lo que es, lo que te parece que es, ¿no? Relativízalo, no mientas, no digas, esto es terrible, es lo peor que me podría haber pasado, ¿por qué a mí? ¿No? Esto me pasa por no sé qué. Eso es mentir, eso es mentar. Estás pensando, te dice, no mientas, no pienses, no le des vueltas, no lo expliques, ¿no? Y te dice, certum, cierto, cierto. ¿Qué quiere decir cierto? Cierto quiere decir cribar, ¿no? Tamizar. Cribar, te está diciendo, separa las cosas una de la otra, examínalo bien, no mientas, no crees una teoría de lo que está pasando. Tú examina, ¿hasta dónde? Sigue examinando y mira la verdad, pero no la verdad, verísimo, ¿no? Muy verdadero, o sea, encuentra lo que es muy verdadero, pasa de lo verdadero, ¿no? Y a veces mentiroso,
y tamízalo una, otra, cientos de veces hasta que se convierta en la verdad, pero verísimo, ¿no? Muy verdadero. Eso es lo que propone el primer fragmento de la tabla de Esmeralda, que nos dice en español, es verdad, sin mentira, cierto y muy verdadero. ¿Cómo hay que hacer eso? Aquí. Solo puede ocurrir aquí. Cuando uno mira, cuando la vida te detiene, si no, uno no mira. O sea, cuando te encierran en un lugar es cuando empiezas a mirar para ver cómo se sale. Pero si no te encierran, no miras, no miras. Entonces, cuando uno mira, ¿no? Como dicen a veces, mira a ver por tus cosas, mira, ¿no? Como ocúpate. ¿Cuándo uno se ocupa? Cuando se preocupa, cuando está metido en un problema. Entonces, la vida a veces te calcina, te complica. Y esto es lo que hablábamos hoy de la tensión. En la tensión uno mira. En la tensión uno encuentra, si uno sabe cribar y no mentir, no mentar, no elaborarse teorías de maldición, yo estoy aquí por mi karma pasado, ¿no? Y se inventa, ahí se me fue la imagen, bueno, está igual aquí, se inventa una historia, aquí pone el rey en su caja de sudor, ¿no? Esto es del Atalanta Fugiens de Michael Myers, un alquimista inglés, la fuga de Atalanta. Así que ahí tenemos, verum sine mendacio certum et verissimum, es verdadero sin darle vueltas, no te hagas historias, no te mientas, escríbalo, fíltralo 1000 veces, certum et verissimum, y ahí vas a encontrar lo verdadero. Eso es lo que tenemos en este dibujo que vimos antes. A ver. Aquí, donde tenemos esta primera parte que lo que dice es visita. O sea, mira. Para mirar hay que detenerse. A veces la vida te detiene a la fuerza y no te gusta. No importa, aprovecha, mira. Ahí es cuando vas a ver. Mientras vas acelerado no ves. Cuando la vida te detiene, mira. Y vas a decir, vero, sine mendacio, certum et verissimo. Y ahí ves lo verdadero. Así que bueno, eso era lo que quería compartir. Luego, para los que estuvieron aquí y los que me lo pidan luego, les paso, si quieren, estas imágenes para que lo puedan ver completo, y también la tabla Esmeralda. Vamos a poner la imagen esta. La tabla de Esmeralda para que puedan verla con tranquilidad. Y así, bueno, aunque cada cosa de estas hay que decodificarla, pero ven que en esa frasecita tonta que uno dice, mira, es cierto, sin mentira, realmente verdadero, no hay nada. Y bueno, hay muchísimo, si se sabe ver. Increíble, Pablo, esta forma de regalarnos este pedacito de la tabla y con una sabiduría que parece la tabla entera, ¿no? Que se podría dividir en 7 pedazos y estudiarlo en profundo. No puedo parar de pensar un poco en la caverna de Platón cuando hablamos de esta historia de estar encerrados para empezar a ver, ¿no? A ver más allá de ese lugar. Nos pregunta en el chat si das cursos de cábala. No, de cábala no, ahí Mario Sabana. Ok, bueno, por ahí pueden... Hay, digamos, sistemas y filosofías que son tan complejas en sí mismas. Por ejemplo, el tema del I Ching no es algo en lo que yo haya incursionado, y tampoco la cábala. Es decir, la cábala judía. Sí, la cábala cristiana, que sería la cábala que está más emparentada con la alquimia, con la gnosis, con el gnosticismo. Todo eso sí, que es la cábala que a partir del siglo XV, Marsilio Ficino y Pico de la Mirandola y todos estos que hacen el Renacimiento retoman ideas judías y le dan una visión cristiana. Esa cábala sí, pero no la clásica judía. Bueno, pero está bueno, por ahí hay personas que les interesa ese tipo, esa mirada, ¿no? De la cábala, ese sistema. Te están diciendo muchas gracias por este regalo que nos has entregado, que nada, yo me voy pensando, además soy fanático de la serie Dark. De la serie Dark, sabía. Me quemó la cabeza. Si vos me la recomendaste, ¿te acordás? Si no la vieron, se las recomiendo. Muy interesante. Tienen que tener un cuaderno al lado para ir anotando las relaciones temporales. Te deja la cabeza así. Pero es muy buena. A mí me gustó mucho. Al final una locura, pero bueno. Vale la pena el recorrido. Vale la pena el recorrido. ¿Ya decidieron que van a trabajar con Alcione?
¿O todavía no? Está en proceso. Te pregunto, Pablo. Ah, ¿a mí? ¿Qué Sí, vamos a trabajar con Alcione? ¿En qué sí, sentido? ¿Qué curso vamos a hacer? sí, sí. No lo sé. No sé qué dice Ok, Alcione. ok. ¿Dónde está? Ok. Alcione tuvo que retirarse y me dejó al mando, por eso estoy ahora dirigiendo esto. Bueno, Entonces, pues, dejo saludos, dejo abrazos, agradecerte por este encuentro, por todo lo que nos has regalado, pero no me ha dicho qué curso vamos a hacer con Pablo. Por eso no sé si me, ya se me había, puede. me había hablado ella de iniciar proponiendo algo muy simple como por ejemplo el tema de cartomancia, que es aprender a jugar con los símbolos de colores, que son símbolos binarios, rojo, negro, con ese fondo blanco que tienen las cartas que llamamos de póker, y todos esos valores numéricos, ¿no? Del 1 al 10 y luego las cartas estas de cortesanas, y todo ello configura un lenguaje. Entonces me dice, vamos a empezar con algo que no sea elaborado como la astrología, sino algo bien simple que pueda entenderse fácilmente y ser como un puntapié inicial para entrar en esta dinámica hermenéutica. Bueno, maravilloso. Eh, Invitarles a todos y a todas a dónde pueden encontrar este material, Pablo, porque hay un montón. Vienes haciendo este trabajo hace un montón de tiempo, entonces hay muchísimos videos, reviews, hay de todo, de todo, de todo. ¿Dónde pueden encontrar este Bueno, trabajo? tengo mi canal, vamos a ponerlo, mi canal de YouTube, para los que no lo conozcan. Vamos a esperar que lo busco. Me busco a mí mismo. Aquí estoy. Este es mi canal. Bueno, tengo varios, pero se ve, ¿no? Sí. Este es el canal más grande que tengo, que es el que, bueno, acá está la entrevista que hicimos ayer con Mario Saban. Y bueno, aquí está todo el contenido de muchos de los programas que desarrollo temas muy en la línea de lo que hablamos hoy. Ahí estoy con Hay menos pelo en la cabeza, aquí más. toda la evolución, ¿no? Y la evolución de la imagen. Sí. Por eso Eh, hay de todo. Aquí se encuentra desde ves tarot, como también se encuentran temas, aquí sabiduría de Plotino, este es Plotino, que es filosofía, ¿no? Ahí está aquí, por ejemplo, hablé de Cristo como arquetipo en un centro de yoga aquí en Oviedo y usé, fíjate, al tarot de Marsella para explicar, mostrando cómo un símbolo como el tarot puede ser viable para explicar cualquier cosa, ¿no? Acá una entrevista a Enrique Enríquez, bueno, de todo hay, hasta animaciones aquí. Buenísimo, sí, entrevistas, algunas especies de clases, para mí son como clases, y hay una parte que a mí me gusta mucho que se llama Reflexiones Breves con Pablo Veloso, que Sí. aparece Pablo hablando de distintas cosas en unos videos cortitos, algunos de 5, otros de 9, otros de 15 minutos, dependiendo del tema, que a mí me sirven para darle vueltas toda la semana a la situación, ¿no? Son como varias preguntas dentro de un video, pero que permiten a mí por lo menos llegar a conclusiones que llego a partir de mi propia reflexión. Entonces, Ujú. también lo recomiendo mucho, a mí me gusta mucho. Me sirve a veces empezar el día con una reflexión breve y muchas veces me pasa que hay un tema que me afecta, los vínculos, en las relaciones, en mi cotidianeidad, y de pronto, pim, Pablo sube un video, reflexiones breves sobre los celos. Y Y mira qué hacemos, curioso. Mira, no me he dado cuenta, 777 suscriptores, o sea, 777. buenísimo. Interesante. Ahí Miguelo comenta que hiciste una broma sobre que te cayese un meteorito. Dice, y la madrugada pasada se grabó desde Cangas el Es resplandor de la verdad, caída de un asteroide. Ten cuidado que Oviedo está cerca, dice Miguelo. es verdad, es verdad, es verdad. Y de hecho, yo no me di cuenta, pero gente a la 1:30 de la mañana dijo que escuchó un estruendo aquí en Oviedo, ¿eh? Aquí cerca. Bueno, pues con el tema de la verdad y de las palabras, a tener cuidado con eso, ¿no? Para Freud las bromas no existían. Eh, bueno, Pablo, no sé qué
para despedirnos, para cerrar, además de obviamente infinitamente agradecerte este momento, agradecer a cada uno y a cada una que está del otro lado acompañándonos, que se ha quedado hasta el final del recorrido. Para los que nos van a ver o nos están viendo en diferido, también muchísimas gracias. ¿Te gustaría dar algún mensaje, algo para cerrar? Mensaje al universo. Bueno, a todo el mundo. lo que me gustaría invitarlos a que al finalizar me escriban por ejemplo, por WhatsApp, y así yo puedo enviarles esto de la tabla de Esmeralda y demás, ¿no? Porque si no, muchos sí me acuerdo que me han pedido la clave para entrar, pero hay otros que no sé, entonces no voy a poder enviárselos. Fuera de eso, nada, comentar lo de esta hermenéutica, que la propuesta es liberar, como dice Matrix, la película, libera tu mente, ¿no? Libera tu mente. A veces uno se estanca demasiado en una sola forma de ver la vida y girar el dedo, ¿no? Y apuntar hacia aquí y decir, la mirada es la que crea la realidad, no es la realidad la que me crea a mí, ¿no? Es mi mirada. Entonces, después ya no importa qué mires. Entonces, no hay que decir, ay, no sé, cartomancia o qué sé yo, no sé, la Biblia o el Corán todo, los cuentos de hadas, todo. Si uno cambia estos ojos y se pone otras gafas, puede empezar a ver belleza en todas partes. Esa es la belleza. Hay gente que está rodeada de supuesta belleza y ve todo horrible. ¿Por qué? Porque con esto no sabe poner un cristal correcto. Eso es a lo que William Blake le llamaba Jesús la imaginación, que era lo contrario que Urizen. Urizen era el que tenía una escuadra y un compás, ¿no? Era el supuesto Dios creador de medidas y pesos y todo contrapesos y todo ordenado y todo matemático. No, es justamente fluir, ¿no? Con el corazón. La poesía. Poiesis. Espectacular. Crear. Ahí Carlos comenta, agradecer siempre la generosidad de Pablo en compartir su sabiduría y en permitir que uno aprenda a saborear. Y yo creo que va de la mano con esto que acabas de comentar de la poesía. Sí. Poesía, poiesis, crear, creación. Así que bueno, buenas tardes a todos, buenas noches a todos, buenas noches Pablo, a todos y a todas. Buenas Y bueno, noches. pues Muchas nos vemos gracias. pronto, ¿no? Nos vemos pronto por Alcione TV con otra entrevista, hablando de otras cosas. Yo voy a pasar un chivo. Yo voy a entrevistar a Pablo el jueves. Bueno, y repetiremos esto también, ¿eh? Sí, o por supuesto. Y bueno, y atentos y atentas al nuevo taller que va a plantearse desde Alcione, desde la organización de Alcione, que es una genia que a mí también me ayudó mucho con mi trabajo. Y ojalá sea el primero de muchos, porque yo tengo muchas ganas de que se vayan moviendo cosas por ahí. Así que nos quedamos con Sic Mundus Creatus Est. Así se creó el mundo. Es decir, con esa mirada nueva se crea un mundo nuevo. Maravilloso. Muchas gracias. Abrazos a todos. Buenas noches. Hasta pronto. Muchas gracias a todos por estar ahí.